Una ola de fe inunda Latinoamérica. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo los grupos religiosos están transformando la política del continente. Además, conversamos con una valiente mujer que ha dedicado su vida a prevenir conflictos y genocidios alrededor del mundo. Y le revelamos qué tienen que ver licores como el whisky y el schnapps con las disputas territoriales. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En mayo del año 2017, una intervención en la Cámara de Representantes de Colombia acaparó todos los titulares. Y he querido no buscar la Constitución, ni buscar las normas, ni las leyes, sino buscar la Biblia. Así como lo oye, el representante, que se llama Silvio Carrasquilla, leyó 16 versos de la Biblia para defender su voto a favor de una muy controvertida iniciativa que buscaba impedir que parejas del mismo sexo, viudos y solteros, pudieran adoptar niños. Finalmente, esta iniciativa terminó siendo archivada, pero la peculiar intervención del señor Carrasquilla puso a todo el mundo en Colombia a hablar de un tema que tiene repercusiones que van bastante más allá de cualquier proyecto de ley. Estoy hablando, por supuesto, del rol de la religión en la política. Este es un debate candente y cada vez más importante en todo el mundo, y América Latina, por supuesto, que no es la excepción. Y es que los grupos religiosos, especialmente algunos grupos evangélicos, han ido aumentando su poder político en la región. Su influencia se está sintiendo en partidos políticos, en referendos, en elecciones, y están impulsando cada vez causas más controversiales. Pero la pregunta aquí es, ¿qué nos dice esta creciente popularidad que tienen en las elecciones? ¿Cómo están los evangélicos y los grupos religiosos cambiando el panorama político de América Latina? Estas y más preguntas como estas a continuación. Miren. Bueno, en este preciso instante estamos sintiendo un temblor de mucha fuerza que realmente pues nos inquieta bastante. Estamos en vivo, es la 1 de la tarde con 22 minutos. 8 de enero de 2009, el periodista Fabricio Alvarado narraba en directo el terremoto de 6.2 grados que sacudía a Costa Rica. Exactamente 9 años y un día después, Alvarado estaría en el epicentro de otro terremoto, pero en esta ocasión de uno político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a sus países miembros reconocer el matrimonio igualitario y permitir la adopción a parejas homosexuales. En una región en la que apenas 30% de la población dice apoyar este tipo de políticas, fueron muchos los críticos, entre ellos Fabricio Alvarado. Hoy, pastor evangélico y candidato a la presidencia en Costa Rica. Si tenemos que salirnos de la OEA, nos salimos de la OEA, pero vamos a hacer respetar la vida y la familia en Costa Rica y vamos a hacer respetar la soberanía de nuestra nación. En menos de un mes pasó de tener 5% de respaldo en las encuestas a imponerse en la primera vuelta de la elección presidencial con 24% de los votos. Los medios hablaron de un gran shock religioso en Costa Rica, pero las ondas se sienten a lo largo de la región. De Guatemala a Colombia, los sectores conservadores religiosos están ganando terreno político. En Brasil, por ejemplo, la bancada evangélica con unos 90 diputados de distintos partidos es una de las más poderosas del Congreso. Varios factores explican este fenómeno. Según la encuesta Latino Barómetro, el catolicismo ha perdido su dominio en la región. Mientras que en 1995 un 80% de la población se identificaba como católico, para 2017 había bajado a un 59%. Esta transformación religiosa ha beneficiado sobre todo a las iglesias evangélicas, a las que hoy pertenecen 19% de los latinoamericanos. Pero no todo es cuestión de números. Según el doctor José Luis Pérez Guadalupe, investigador de la Fundación Konrad Adenauer, estos políticos priorizan un mensaje que atrae a diversos sectores de la sociedad independientemente de su fe. Lo que tenemos en este momento es un tema muy interesante, que no es al candidato, porque sea evangélico o no, sino es al tema que enarbola.
Y en este momento el tema es un tema moral. O sea, curiosamente, digamos, el principal punto político es un tema que no es estrictamente político, sino moral. Esta agenda moral, basada en la defensa de la llamada familia tradicional y en la oposición a ideas asociadas con la igualdad de género o la libertad sexual, ha calado hasta en la ciudad maravillosa Río de Janeiro. Quando toma a decisão suprema da sua vida, contrariando tudo e todos. En 2016, el obispo de una iglesia evangélica declarada en contra del famoso carnaval por presuntamente promover la sexualidad y la infidelidad fue electo alcalde. Desde entonces, Marcelo Crivella ha recortado el presupuesto de este y otros eventos de la ciudad, como la fiesta del orgullo gay. Sus críticos lo acusan de utilizar la alcaldía para imponer sus creencias religiosas. El gobierno, por su parte, alega que los recortes fueron por razones económicas. La popularidad de este discurso conservador también ha llevado a alianzas inesperadas. Así lo explica el doctor Andrew Chestnut, director de Estudios Católicos de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. Históricamente, los obispos latinoamericanos han visto a los evangélicos como lobos, robando su rebaño católico. Habiendo dicho eso, la nueva tendencia es una cierta alianza entre elementos más conservadores de la Iglesia Católica y los evangélicos, porque están de acuerdo, tienen la misma agenda, los mismos valores. De acuerdo con Chestnut, los evangélicos se han convertido en una fuerza imposible de ignorar, y la mayoría de candidatos, incluso católicos practicantes, buscan atraer a estos votantes. Ellos están haciéndose la fuerza más importante, más dinámica en la derecha latinoamericana. Y yo creo que lo vimos, por ejemplo, también en las recientes elecciones presidenciales de Chile, donde los dos candidatos de derecha pues estaban tratando de ganar el voto evangélico. Vamos preservar os valores familiares. Algo similar ocurre en Brasil con el católico Jair Bolsonaro, e incluso en la izquierda mexicana, en donde Andrés Manuel López Obrador formó una alianza con el partido Encuentro Social, que ha defendido el matrimonio exclusivamente como una unión entre un hombre y una mujer. El futuro luce promisorio, tanto en la fe como en la política para los evangélicos. Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2030 el catolicismo dejará de ser mayoría en América Latina. Y logren o no triunfos electorales, la ola evangélica es cada vez más notable en la política regional. La salvación, no dejaré de orar y podré proclamar que quien contra mí. El problema, por supuesto, no es la religión. Ahí no hay ningún problema. Lo que cree la gente es lo que quiere creer y hay que respetarlo. El problema es que se utiliza la religión como trampolín para alcanzar el poder político. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar con una persona que ha dedicado toda su carrera a una ambiciosa lucha, una frustrante lucha, la de prevenir conflictos y atrocidades de guerra en todo el mundo. No se vayan, les va a interesar. ¿Cómo evitar una guerra? ¿Cómo impedir un genocidio? ¿Qué tiene que ver la corrupción con los conflictos que estamos viendo en el mundo? Estas preguntas han definido la carrera, la vida profesional de mi invitada de hoy, una mujer muy valiente. Se trata de la estadounidense Sarah Sewell, quien ha trabajado estos temas con funcionarios en países tan diversos como Bosnia, Colombia, Guatemala, Indonesia, Kazajistán y Nigeria, entre otros. Durante el gobierno de Bill Clinton en los años 90, Sewell lideró la primera oficina en la historia del gobierno de los Estados Unidos que estaba dedicada exclusivamente a buscar la paz y mantener la paz en zonas donde había habido guerras. Su trabajo sobre la prevención de atrocidades en masa o sobre la protección de civiles donde ha habido guerras o donde hay guerras ha moldeado la doctrina militar de Estados Unidos y las de otros países. Más recientemente, supervisó los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en áreas como la de lucha contra el terrorismo, la justicia internacional,
por supuesto siempre viendo el tema de derechos humanos y atendiendo el tema de los refugiados que están creciendo rápidamente en algunas partes del mundo. Hoy nos cuenta cómo ha cambiado el panorama del conflicto global y qué transformaciones ella ha visto en las más de 2 décadas que lleva formulando políticas y liderando esfuerzos para defender los derechos humanos de todos los individuos en el mundo. Esta es mi conversación con Sarah Suo. Usted comenzó su carrera en el tema de armas nucleares. ¿Cómo se siente usted hoy al respecto? ¿Cuán asustada está? Estoy asustada y no imaginé que iba a tener tanto miedo. Al principio de mi carrera pensé que las tensiones serían únicamente entre Estados Unidos y lo que en ese entonces era la Unión Soviética, pero ya no es así. Ahora tenemos nuevas potencias nucleares que están usando su poder para hacer declaraciones políticas en un mundo que no quiso integrarlas. Por otro lado, las tensiones nucleares actuales hacen que uno se pregunte si nuestros líderes realmente aprendieron las lecciones de la Guerra Fría. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Sabemos que no solo hay que restringir el arsenal de armas nucleares, sino también lo que se dice públicamente. Pero la postura y la retórica del gobierno estadounidense parece ir en una dirección contraria. Usted también ha trabajado en el horrible tema de los genocidios y ha estudiado el tema, y sabemos que el mundo siempre ha dicho nunca más. Lo dijo después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, lo dijo después de Ruanda, los Balcanes, nunca más. Y sin embargo, siempre hay más genocidios. ¿Por qué el mundo no logra detener estas catástrofes humanitarias? Bueno, el mayor problema es que a ningún país le interesa invertir su dinero y derramar la sangre de sus soldados para resolver un conflicto extranjero. Entonces hay que generar soluciones colectivas y es ahí donde fallamos. Sin embargo, en algunos casos, como en 1999 con los bombardeos de la OTAN para detener los asesinatos contra la población albanesa en Kosovo, las naciones se han unido para actuar, a veces sin permiso de las Naciones Unidas. ¿Dónde en el mundo de hoy cree usted que hay la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para impedir que un gobierno siga matando a sus habitantes? Verás, ese es precisamente el corazón del problema. Dependiendo de cómo se mida, se podría argumentar que deberíamos intervenir en la mitad de los países del mundo. Y eso no va a pasar. Entonces, tenemos que escoger los casos más atroces, donde los ciudadanos están siendo asesinados por el gobierno, como está pasando en Siria, por ejemplo. Pero también depende del tipo de intervención. Hablar de intervención militar o de uso de la fuerza y de intervención política es muy diferente. Claramente, Venezuela necesita una intervención internacional, pero no una militar. Pero el presidente Trump dijo que la opción militar estaba siendo considerada en el caso de Venezuela. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. No sé si el presidente Trump está motivado por razones humanitarias. Creo que su declaración fue más que nada una movida política. No creo que le preocupe la seguridad de los ciudadanos. Usted también ha investigado y ha escrito sobre la conexión que hay entre la corrupción a los más altos niveles de gobierno y la inestabilidad internacional. Explíquenos ese vínculo. Si tienes un gobierno corrupto, la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población disminuye. Le das una razón a los criminales, traficantes y terroristas de reclutar gente para rebelarse contra el gobierno o para incitar al crimen y a la violencia. Y esto puede afectar la estabilidad regional, más allá de las fronteras de un país. Es una combinación muy peligrosa. Al mismo tiempo estamos viendo que hay iniciativas anticorrupción en algunos países del mundo. Lo hemos visto en Arabia Saudita, lo hemos visto en China. ¿Qué piensa usted de estas iniciativas? Bueno, hay que tener mucho cuidado con las iniciativas anticorrupción. Muchos podrían argumentar que tanto en Arabia Saudita como en China, los líderes utilizan la lucha anticorrupción como pretexto para hacer purgas políticas internas. La anticorrupción siempre ha sido una herramienta, particularmente en sociedades cerradas con líderes autocráticos.
Otro de los temas en los cuales usted se especializó y donde usted intervino cuando estaba en el gobierno eran los gobiernos que violaban sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. Ahora pareciera que el presidente Trump no tiene eso en tanta prioridad como lo tuvieron los gobiernos en los que usted participó. Es una de las cosas que más me decepciona del gobierno actual. El presidente Trump ha celebrado públicamente a violadores de derechos humanos. Llamó al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, un gran líder. Y este es un hombre que ha encarcelado a 40.000 opositores sin un debido proceso judicial. Ha recibido con los brazos abiertos a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, quien está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por el uso excesivo de la fuerza contra sus ciudadanos. No, there is 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. You're investigating us. Fact-finding. Well, sorry. Do not with me. Anteriormente, Estados Unidos lidiaba con este tipo de líderes, pero dejaba muy claro que el abuso de los ciudadanos era inaceptable. Con Trump, Estados Unidos ha guardado silencio. La pérdida de liderazgo estadounidense en temas de derechos humanos será, a mi parecer, uno de los más grandes fracasos de la presidencia de Donald Trump. Usted ha trabajado en diferentes partes del mundo, viendo a gobiernos que violan derechos humanos, que no son transparentes, donde hay excesos de corrupción. Es decir, usted se especializa en casos difíciles de países complicados. Yo quiero que usted, desde esa perspectiva, nos diga cómo ve los Estados Unidos de ahora, cómo ve el Washington de Donald Trump. ¿Qué le diría usted a Donald Trump? Bueno, el presidente Trump es el tipo de líder con el que yo tendría que lidiar si todavía estuviese encargada de velar por derechos humanos y la seguridad global en el Departamento de Estado. El hecho de que Trump no respete instituciones de justicia como el FBI, la manera en la que habla de los extranjeros o incluso que exija que se aplauda en una ceremonia, todas estas son acciones que hubiesen sonado alarmas cuando trabajaba en el gobierno. Y me parte el corazón que el tipo de líder que me hubiese preocupado con mi antiguo cargo es el que tenemos ahora en la Casa Blanca. Sarah Sewall es considerada una de las principales expertas en el ámbito de seguridad nacional. Ha trabajado en el Pentágono, en el Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos, también en el Departamento de Estado, ha sido asesora del presidente Obama y tiene una amplia experiencia mundial sobre el tema. Muchas gracias, profesora Sewall. Y al regresar de la pausa pasamos a temas más ligeros. Vamos a explorar las más absurdas y curiosas disputas entre países vecinos. No se vayan. Para terminar el programa vamos a hablar de extrañas disputas entre países. Las fronteras son líneas arbitrarias que marcan los límites de una nación. Cambiarlas o moverlas ha llevado a los países vecinos a tener devastadoras guerras. Pero hay conflictos fronterizos que más bien nos traen absurdas y muy curiosas historias, como estas. Miren. La isla Hans es una roca totalmente desierta entre Canadá y el territorio danés de Groenlandia. Desde los años 30, el desolado territorio ha sido fuente de disputa entre canadienses y daneses, pero no han recurrido ni a las armas ni al debate, sino al licor en las rocas. Cada cierto tiempo, tropas canadienses se pasan por la isla para plantar su bandera y una imponente botella de whisky local. En respuesta, los daneses intercambian la bandera y reemplazan el whisky por una botella de su muy auténtico schnapps. Finlandia y Suecia pasaron por un conflicto menos etílico, pero no menos insólito. Ambos países comparten la isla Market en el mar Báltico. Pero en 1885, un arquitecto finlandés construyó un faro del lado equivocado de la frontera. Tras un siglo de tensión, decidieron redibujar los límites de la forma más rebuscada posible. Hasta hace muy poco,
Croacia y Serbia despreciaban un pequeño espacio de 6 kilómetros cuadrados entre sus fronteras. Pero el político checo Vid Jedlička, del Partido Libertario, no tuvo problema en asumir esta tierra de nadie para crear su propia nación, Liberlandia. Croatas y serbios terminaron poniéndose de acuerdo para prohibirle la entrada a este nuevo y excéntrico vecino. El gobierno venezolano instaló en 2017 un campamento militar del lado equivocado de su frontera con Colombia, delimitada por el río Arauca. Pero, según los venezolanos, no fueron ellos los equivocados. No. Fue el río el que se movió. Debido a las difíciles condiciones del terreno de este espacio acuático, se han presentado diferencias de interpretación. Poco después, se desmontó ese campamento y el conflicto, a pesar de haberse dado en una frontera tensa, no pasó a mayores. India y Bangladesh pelearon durante más de 70 años por el territorio Dajala Kagravari, un pedazo de India dentro de Bangladesh, dentro de la India, que a su vez quedaba dentro de Bangladesh. Este era el enclave más complejo del mundo, hasta que en 2015 ambos gobiernos decidieron finalmente simplificar sus fronteras intercambiando territorios. Ya lo ves, no todos los conflictos fronterizos se resuelven con armas o con muros. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que les haya interesado. Como siempre, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren recibir todos los lunes en su correo electrónico lo mejor y más reciente de este programa, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web, efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Nos vemos la semana entrante.